Hemos estado hablando en el programa sobre los proyectos del nuevo gobierno federal, el que va a entrar en funciones el 1 de diciembre próximo. Nos centraremos en este momento en el de la refinería. Esto en la lógica de la reforma a la Ley de Obras Públicas y a la Ley de Adquisiciones que recientemente se hizo, según nos han dicho, para buscar agilizar los trabajos relacionados con esta infraestructura. El punto ahí, y ha sido bastante comentado y polémico además, que se privilegiarán, es lo correcto, el asunto de las adjudicaciones por encima de las licitaciones. El tema ya está a revisión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El máximo tribunal en nuestro país ha dado entrada para estudio de este recurso. Insisto, lo hemos consignado puntualmente aquí en estos micrófonos. Ayer el gobernador electo Adán López ha señalado que el PRI, el PRD y el Partido Verde tienen una doble moral al promover a nivel nacional esta acción de inconstitucionalidad por las reformas a las leyes que estaba citando, cuando a nivel local diputados avalaron la iniciativa de Morena, los diputados de esos partidos políticos. Vamos a la línea telefónica. Lorena Burregar nos habla, tiene una posición que fijar a propósito, así que la vamos a saludar primero y a escuchar después. ¿Cómo está, Lorena? Buenas tardes. ¿Qué tal, Hugo? Buenas tardes para ti, para tu auditorio, y bueno, pues muchas gracias por la oportunidad de hacer comentarios respecto a lo que tú señalas, a los dos juicios de inconstitucionalidad que ya están en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El primero, bueno, pues es efectivamente, como bien lo comentas, en relación a la ley de obra pública, la ley de adquisiciones, donde el Congreso del Estado, en un mayoriteo, bueno, pues votaron esa iniciativa de ley, violentando el artículo 134 de la Constitución General de la República, donde no se garantiza la libre competencia y la equidad, la igualdad de oportunidades para todo aquel que desee participar en obras o en negocios relacionados con la obra pública o la proveeduría en distintas ramas del gobierno. Entonces, esta iniciativa de inconstitucionalidad afortunadamente fue presentada por la Procuraduría General de la República y por la Comisión Estatal de Derechos Humanos, un juicio de inconstitucionalidad que se tuvo que presentar de esa manera porque en el Congreso del Estado pues no se hubiera alcanzado el 33% que se requiere de los diputados para presentar una acción de inconstitucionalidad. A mí me parece que es importante esto, pero sí me preocupa las declaraciones del gobernador electo Adán Augusto López Hernández, porque él descalifica el hecho de que se pretenda, a través de un juicio de inconstitucionalidad, hacer que se respete la ley. El hecho de que en las cámaras de diputados, federal o estatal, en este caso en el Congreso del Estado, Morena tenga la mayoría, no quiere decir que se tienen que dedicar a legislar al vapor sin tener un conocimiento de lo que es la Constitución General de la República y de hacer leyes que violenten la Constitución. Me parece que Morena, el gobernador electo y sus diputados tienen una enorme responsabilidad. El hecho de que tengan la mayoría en los congresos, tanto el presidente electo como el gobernador electo, no quiere decir que tengan el derecho de legislar aún por encima de lo que dicta la Constitución General de la República. En todo caso, se tendría que haber hecho una revisión y hacer todo un proceso legislativo para modificar todas las leyes que se contrapongan a esto. Se ha hablado de la corrupción, se ha hablado de lo que se pretende es una cuarta transformación, de que no va a haber corrupción, y si este es el interés genuino, bueno, entonces hagamos las cosas bien. No se puede descalificar a un partido político o a los partidos políticos que acuden a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que se haga valer el Estado de Derecho. Nadie tiene derecho, válgase la redundancia, a violentar la Constitución General de la República. Es la Suprema Corte de Justicia de la Nación la que va a determinar si es factible darle marcha atrás a dos cosas:
la iniciativa que presentó Morena en relación a retirarle el 50% del subsidio al sistema de partidos políticos en Tabasco, y la iniciativa de la ley de obra pública. Entonces son dos juicios de inconstitucionalidad que ya están en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. A mí me parece que el gobernador electo Adán Augusto debería de actuar con mayor prudencia e inteligencia, y que sea la Corte la que determine si tenemos o no tenemos la razón quienes estamos en pro de ese juicio de revisión constitucional, porque los tabasqueños, los mexicanos, merecemos que nos hablen con la verdad, y que si vamos a una cuarta transformación, como lo ha anunciado Morena, se haga de manera honesta y transparente, no descalificando al adversario porque se opone a una propuesta que haga el gobernador electo o que haga el presidente electo, aun cuando esa oposición tenga argumentos que estén sustentados en la ley. Me parece, Hugo, que esa es una parte que tenemos que revisar. Sí. Y hay muchas voces que se han callado porque no quieren hablar, porque no quieren confrontarse, porque no quieren llamarle a las cosas por su nombre, por el temor a ser descalificados o aplastados o acosados de conservadores, porque ahorita resulta que ya no hay demócratas, sino hay liberales y conservadores. Me parece que eso no es sano, que eso no es honesto, que quienes estamos en partidos políticos diferentes al que está próximo a gobernar, tenemos que actuar con mucha responsabilidad, pero también con mucha transparencia y mucha claridad. Los ciudadanos merecen conocer la verdad, pero también las oposiciones merecen respeto de quienes van a gobernar. No es descalificando posiciones distintas a la que tenga el gobierno electo en este momento como las cosas se van a resolver. Si estamos hablando de una reconciliación, tiene que partir de un principio de respeto a los que piensan diferente. Ahora, Lorena, hay un hecho en todo esto, la votación de los diputados locales del PRI, PRD y PBM, que entiendo también es en lo que hace énfasis Adán López, porque dice, ellos avalaron la iniciativa y los partidos promovieron esta acción, aunque ya lo decías tú puntualmente, fue aquí la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la otra instancia, no propiamente los diputados de este partido. Sí, fue la Comisión Estatal de Derechos Humanos quien presenta la de la Ley de Obra Pública y la Procuraduría General de la República, que son los que legalmente están facultados o tienen la posibilidad legal de presentar un juicio de inconstitucionalidad, o bien el 33% de los diputados del Congreso del que se trate, en este caso del Estado de Tabasco. Sin embargo, bueno, pues se hicieron las consultas, los cabildeos, hubo una labor intensa de muchos sectores empresariales. El propio José Eduardo Correa estuvo en los micrófonos de telereportaje, hizo una amplia explicación porque fue presidente de la CEMIC, expresidente nacional de igual manera, y otros constructores que tenían esta representatividad que se quejaban de que no se les había consultado. Me parece que cuando se van a hacer reformas de esa naturaleza, lo menos que se puede hacer, si estamos en un ambiente de pluralidad, en un ambiente democrático, se tienen que consultar a las partes. Efectivamente, el gobernador electo habla de que los diputados priistas, concretamente me referiré a ellos, votaron en el caso del retiro del 50% a las prerrogativas de los partidos políticos. Efectivamente votaron. Yo desconozco cuáles fueron los argumentos que ellos presentaron. Entiendo que el diputado Nicolás Bellicia hizo algún comentario al respecto, pero sin embargo entiendo también que la mayoría lo hizo. Evidentemente es un error. ¿Por qué? Porque no se hizo una revisión integral, toda vez que no hubo la modificación de la ley federal en relación al sistema de partidos políticos, y de manera unilateral no lo podía hacer el Congreso del Estado, pero también los diputados en su conjunto, la Cámara de Diputados local, mostró su ignorancia, no solamente en el tema del retiro de las prerrogativas de partidos políticos, y un desconocimiento de desprecio a la ley, a legislar algo para lo que no debieron haber hecho, toda vez que no había una reforma a nivel federal. En el caso de la ley de adquisiciones, por ejemplo, tú no puedes legislar en función de recursos de carácter federal.
no te dan los argumentos sólidos, simplemente descalifican, no te explican cuál es el sentido real de eso. Te dicen, es que para evitar la corrupción. Si se trata de evitar la corrupción, entonces hagamos las cosas de manera honesta y transparente. Hay una ley de obra pública que permite las licitaciones y no necesitas nombrar un comité que sea el que revise y el que adjudique las obras o las adquisiciones. Entonces es una ley que se presta a suspicacias, pero que se haga bien, pues si se va a hacer, y esa es la decisión del gobernador o del presidente electo de modificar las leyes, que se haga una revisión integral para que una modificación en un estado del país no se contraponga con las leyes federales. O sea, primero que nada, los diputados que se vayan a aventar ese tiro, que vayan a modificar las leyes, que se ocupen de contratar o de tener buenos asesores o de leer para que no choquen las reformas que se hagan en un estado del país con las leyes federales o con la Constitución General de la República. Evidentemente ha habido ignorancia tanto en el tema del retiro de los subsidios a los partidos políticos del 50%, como en la iniciativa de ley de obra pública, y en atención a eso es que quienes estamos interesados en que las cosas se hagan bien, no en obstaculizar, eso sí creo que debe quedar muy claro. No se trata de oponerse para llevarles la contraria, sino de oponerse para que se hagan las cosas de acuerdo a lo que establece la ley. Las mayorías no te dan derecho a violentar la ley. Y si hablamos de hacer las cosas bien, de no a la corrupción, tenemos que empezar por acatar la ley para que se actúe con honestidad y con transparencia frente a los ciudadanos. Lorena, finalmente pregunto por la cuestión de los presupuestos que se están realizando y que son tarea primordial en estos últimos meses de cara al año entrante. ¿La Corte debería resolver en breve esto, o por lo menos es lo que se supone? Sí, yo espero que la ley y que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como tú bien lo señalas, actúe con diligencia, con prontitud, precisamente para evitar que se conflictúe la parte presupuestal. En el caso específico de la ley de obra pública, hay un proyecto que a mí me parece que es un proyecto viable, muy interesante, como es el de la refinería en Tabasco, que nosotros, si tú recordarás, a mí me tocó en el gobierno de la administración del gobernador Andrés Granier coordinar los trabajos cuando hubo la postura de hacer una nueva refinería en México. Nosotros en Tabasco alzamos la mano, presentamos un proyecto integral para la refinería, se hicieron estudios de factibilidad, se hizo todo un estudio técnico del gobierno del estado para presentarlo a Petróleos Mexicanos. Entonces, por supuesto que nosotros nos congratulamos con el tema de la refinería. ¿En qué yo en lo personal no estaría de acuerdo? En que no se hagan las cosas bien, en que se argumente que se necesita premura o rapidez para la reactivación económica, pero eso no te da derecho a violentar la ley. Bien, si estamos hablando de no a la corrupción, de manejarnos con honestidad y con transparencia, lo primero que tiene que hacer el presidente electo y el gobernador electo, cuando entre en funciones y antes de que lo haga, porque tienen a su Congreso que está legislando al vapor a pedido exprés sin conocimiento de las leyes, que lo hagan con honestidad y con conocimiento. Es obvio que este Congreso del Estado, que la fracción de Morena carece del conocimiento de la ley y por eso hacen lo que hacen y no hay oposiciones que actúen con responsabilidad. Me parece que eso tiene que cambiar y eso por supuesto incluye a los diputados priistas en este caso, que es en el partido en el que yo milito, que tendrán que actuar con mayor cuidado cuando vaya a una votación de una iniciativa de ley, que la revisen con conciencia, con conocimiento de lo que es el contexto, el concierto nacional de las leyes federales y las leyes locales para evitar que se cometan este tipo de errores. Sí. Esperemos que la Corte pronto resuelva los dos juicios de inconstitucionalidad, la de los partidos políticos que presentó el PRI y que entiendo que también presentó el PRD por separado, y esta acción de inconstitucionalidad de la ley de obra pública, que me parece que es muy importante, insisto, que se siente el precedente para que las cosas se hagan bien.
Necesitamos efectivamente reactivar la economía del estado de Tabasco y todos tenemos que participar de ello y hacer la parte que nos corresponde, pero hacerlo bien, con honestidad y con transparencia. Lorena Borregar, estaremos atentos a los fallos de la Corte en ambos temas. Envío un saludo y hasta una próxima ocasión. Buenas tardes. Claro que sí, Hugo. Muchas gracias y buenas tardes. Es Lorena Borregar de los Santos, es militante del Revolucionario Institucional. Pues ya escuchó usted refiriéndose a estos temas, a dos de ellos. Vamos a la pausa, volvemos enseguida. Nos gusta y encanta la